A pesar de que no se encuentra en su mejor momento futbolístico, ya que esta temporada le ha costado mucho trabajo encontrar un ritmo de juego y poco a poco ha ido perdiendo la titularidad en el equipo de Pep Guardiola, Jack Grealish siempre nos ha dado esa impresión de que no solamente es un crack dentro de las canchas, sino que también es una excelente persona fuera de ellas. Se ganó el cariño de todo el mundo cuando en la temporada pasada, durante los festejos de la temporada abismal que había tenido el Manchester City, nos dimos cuenta que Jack Grealish era uno más de nosotros. Pero si todavía no me creen, hay que recordar cuando ganaron la Supercopa de Europa. La UEFA había decidido subir a una persona que tenía discapacidad visual y todos los jugadores del City estaban pasando de largo de ella. Esto fue hasta que llegó Jack Grealish, quien detuvo la fila de premiación, quien inclusive a pesar de las recomendaciones de los directivos de la UEFA que le dijeran que continuara avanzando para continuar la premiación, él se tomó el tiempo necesario para poder saludar a esta niña, conversar un poco con ella y sobre todo regalarle un momento que probablemente la niña nunca va a olvidar. Y todo ese carisma que tiene Jack Grealish lo había venido demostrando también con el Aston Villa, equipo quien le dio la oportunidad de debutar profesionalmente como un jugador de fútbol. Jack hizo tanto para los villanos que inclusive entre los aficionados lo consideran un héroe. Y aquí te voy a explicar por qué Jack Grealish tuvo la capacidad de salvar al Aston Villa. Para esto hay que remontarnos a la temporada 2018-2019, donde el Aston Villa estaba buscando recuperar la categoría, ya que enfrentaba diferentes problemas tanto económicos como deportivos. Deportivamente el club había descendido y a pesar de que es un club histórico en Inglaterra que inclusive tiene una Champions League en sus vitrinas, se encontraba jugando en la Championship o la segunda división inglesa. Y en esta temporada de 2018-2019 se contemplaba que el equipo tenía muy buenas oportunidades de poder ascender ya de regreso a la Premier League, sin embargo las cosas se le estaban complicando, ya que Jack Grealish era su jugador estrella y había sufrido una lesión que no le había permitido disfrutar un total de 13 partidos. De estos 13 partidos en los que Jack Grealish estuvo lesionado, únicamente el Aston Villa pudo ganar 3, los demás o los perdió o los empató, pero fue el retorno del atacante inglés lo que marcó una diferencia abismal en esa temporada para el Aston Villa. En su regreso a las canchas y a falta de 11 partidos de que terminara el campeonato de la segunda división inglesa, Jack Grealish participó en estos partidos al final de la temporada y de los 11 que quedaban, el Aston Villa logró apuntar 10 victorias al hilo. Esto inclusive le valió para que en ese momento consiguieran la racha de victorias más larga que el club había tenido en su historia. El impacto de Jack Grealish fue tanto en la cancha que decidieron hacerlo capitán del equipo a finales de esa temporada. Jack había comandado al Aston Villa para poder recuperar esa categoría de estar en la Premier League, de ser un equipo de primera división de Inglaterra. Desgraciadamente esto no siempre significa buenas noticias, ya que el Aston Villa tenía muchos problemas económicos y como todo equipo recién ascendido le iba a costar mucho trabajo lograr mantener la categoría con todos estos problemas. Y si a esto le sumamos que justamente el COVID se cruzaba por todo el mundo del fútbol, el Aston Villa estaba en una crisis económica bastante importante. Era crucial que pudieran mantenerse en la Premier League o de lo contrario, el club podría llegar a desaparecer, ya que los inversionistas estaban buscando venderlo porque simplemente habían entrado en crisis y ya no era un negocio rentable. Pero ¿quién querría comprar un club de la Championship que simplemente no tenía equipo? Además de esto, muchos clubes ingleses estaban en la mira por Jack Grealish porque ya habían notado el gran talento que tenía este jugador. Durante toda esta etapa, el Aston Villa corría un gran riesgo de desaparecer. Pero más allá de hacer caso a todos estos rumores, Jack Grealish se enfocó en lo que realmente importaba: jugar fútbol. Y con todo este amor que le tenía el Aston Villa, estuvo dispuesto a pelear hasta el último partido para lograr mantener esta categoría en la Premier League. Jack Grealish continuó demostrando ese gran nivel de juego que le conocemos al inglés durante toda esta temporada de la Premier League, siendo una parte muy fundamental en toda la estructura del Aston Villa. Los aficionados estaban enamorados del atacante inglés porque había decidido rechazar todas las ofertas que había recibido por los clubes, ya que él sentía que no podía dejar al Aston Villa en ese momento. Necesitaba mantener la categoría y sabía que él era parte fundamental para eso, por lo cual decidió ignorar y rechazar todo el interés que habían mostrado por él para quedarse una temporada más con el Aston Villa y ayudarlos a mantenerse en la Premier League, sobre todo para que el club no desapareciera. Y como era de esperarse, el Villa tuvo una temporada muy difícil, quedando apenas un punto por encima del lugar 17 y de esta manera consiguiendo la clasificación. Inclusive Jack Grealish tuvo un papel muy importante en ese último partido que se jugaron contra el West Ham, ya que él asistió para que el Villa pudiera empatar ese partido, que quedaran 1-1 y de esta manera mantener esa ventaja que le tenían al puesto 17 en la Premier League y así salvando al Villa de descender. Y esto ayudó un poco a diluir toda esta problemática económica, porque una vez que el Villa logró mantener la categoría, lo que sucedió fue que los actuales dueños que lo tenían en ese entonces y que estaban contemplando en venderlo, decidieron que sí tenían entonces un proyecto por el cual apostar y decidieron invertir más dinero en el club, de esta manera quitando de una vez toda esta inestabilidad financiera que el Aston Villa venía arrastrando. Y gran parte de esto se lo debían a Jack Grealish, quien había tenido una temporada excelente
gente quien había ayudado a Aston Villa a ganar partidos importantes y que sobre todo estuvo dispuesto a pelear por su equipo hasta el último minuto que se jugó. Jack todavía se mantuvo una temporada más con el Aston Villa hasta que ya era muy complicado que los villanos pudieran mantener a un jugador de su categoría, porque otros equipos con muchísimo mayor poder adquisitivo estaban preguntando por el atacante inglés, entre ellos el Manchester United. Pero Jack no quería dejar al Aston Villa desamparado. Él sabía que si iba a dejar a la institución del Aston Villa iba a ser por una buena cantidad de dinero para que el club pudiera reconstruirse y rearmar un proyecto deportivo ganador. Las negociaciones que el Aston Villa estaba llevando con el Manchester United no estaban siendo de la mejor manera, ya que los villanos pedían un mínimo de 75 millones de euros por el jugador, aunque el United únicamente les quería pagar 50. Jack Grealish era gran aficionado al Manchester United, de chiquito era el equipo al que él apoyaba. Así que él estaba muy contento con incluirse en las filas de los Red Devils a pesar del mal momento que estaban atravesando. Sin embargo, lo que no quería era irse tan barato para no dejar al Villa sin recursos y que pudieran armar un proyecto. Por eso que cuando llega el Manchester City preguntando por Jack Grealish y con 100 millones en la mano, es que Jack Grealish decide de alguna forma traicionar al equipo al que siempre había apoyado para quedarse con el rival de la ciudad. Jack Grealish se iría al Manchester City de Pep Guardiola por la cantidad de 100 millones de euros y de esta manera le estaba dejando a Aston Villa la posibilidad de poder reconstruirse con una buena suma de dinero por la cual iban a poder traer jugadores, iban a poder traer un nuevo entrenador, iban a poder invertir en este proyecto deportivo. No solamente Grealish decidió irse con un equipo al que de chico expresó muchas veces odiaba, sino que también lo hizo para poder salvar al Aston Villa, quien había sido el equipo que le había dado la oportunidad de ser un jugador profesional. Por eso es que Jack, dentro de los aficionados del Aston Villa, es su hijo prodigio, es un héroe que de alguna forma pudo contribuir a salvar al club y a mantenerlo en primera división, pero bueno. Esperemos que Jack Grealish realmente pueda encontrar la forma de poder recuperar ese nivel que le vimos la temporada pasada. Es un jugadorazo. Se habla de que el City ya está empezando a escuchar opciones para poder venderlo e inclusive el Manchester United suena como una opción muy viable porque, reitero, Jack Grealish era aficionado de los Red Devils. Sería un fichaje muy bueno para el equipo de Ten Hag en caso de que se llegase a dar. Espero que este video te haya gustado y si fue así, por favor danos un like y compártelo con tus amigos para que también lo puedan ver. Por mi parte será todo, te recuerdo que yo soy Bully y nos vemos a la que sigue.